decir, porque una ciudad donde ya había violencia se volvió más violenta desde que está la presencia del ejército. Ahora, en el marco de esto que yo denomino una guerra urbana tipo contra insurgente, y lo planteo como un laboratorio, nos hemos enterado de que en Chihuahua han venido ocurriendo varios hechos. Por ejemplo, tal vez algunos ya no se acuerden que a comienzos del año pasado, por ahí por marzo, en la comunidad de Barón, una comunidad religiosa, supuestamente un grupo de sicarios mataron a 2 de la familia de Barón. Y la respuesta del gobernador Baeza, ¿cuál fue? Fue ir con el comandante militar de la zona militar y decirle, reunirnos a la comunidad y decirle, bueno, miren, desde el Estado nosotros le damos la opción de que se organicen como una autodefensa civil. Nosotros le vamos a dar armas, le vamos a dar radiocomunicadores y ustedes se pueden defender y comentar inmediatamente si vienen los malos, ustedes hablan del registro militar y entonces llegan los soldados. Es decir, el Estado, el gobernador estaba dedicando de la función que como gobernante tiene, que era de garantizar la seguridad de la ciudadanía. No se lo aplicaba, sino que le decía, le damos armas y ustedes se defienden. Bueno, pero hasta la propia palabra, autodefensas, es una palabrita puesta de moda en Colombia, porque justamente dentro del arsenal de la guerrilla se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia, las AU, que es una alianza de muchos grupos paramilitares que habían sido creados al amparo del Estado en la época en que Pablo Escobar, con el cártel de Medellín, controlaba el negocio de la criminalidad allá. Y fue el Estado el que creó, en base a el cártel de Cali, un grupo adverso al de Medellín, creó grupos paramilitares, los intentó, y luego a estos grupos de la economía criminal los refuncionalizaron en la guerra contra las guerrillas. Es decir, yo sé que estoy manejando mucha información, pero lo que quiero decir es que vayan siguiendo que algunos de estos fenómenos se pueden o se están replicando aquí en México. Cuando ocurría aquello allá, empezaba aquí la insurrección zapatista. Por ejemplo, las Autodefensas Unidas de Colombia, que fueron grandes ejércitos, 2.000, 3.000 paramilitares, llegaron a controlar, que disputaban la tierra que controlaba la guerrilla, pero muchas de esas tierras estaban en poder de campesinos, en algunas partes campesinado indígena que vivía ahí siempre. Entonces no solo corrieron a la guerrilla de ahí, sino que a la vez le arrebataron las tierras a estos campesinos. Y en Colombia hay, según alguna información, 4 millones de desplazados de guerra, o sea, refugiados internos. Según la Iglesia Católica Colombiana hay 6 millones sobre una población de 30 y tantos millones. Bueno, ese fenómeno fue definido también como una suerte de contrarreforma agraria, es decir, el gobierno, grupos de gran capital, utilizó los grupos paramilitares para desplazar población para apoderarse de las tierras que fueron luego entregadas a compañías transnacionales, a agroindustrias, a grandes fruteras, a compañías madereras, es decir, que llevaron a grandes negocios. Y hay también en el marco de Colombia varios
en el mismo periodo, con Fox aquí, se da en territorios donde hay una guerrilla o dos guerrillas. En Chiapas está el ZLN, aparece en el 96 el FPR en Oaxaca y en Guerrero, y luego en muchos otros estados, pero digamos, hay elementos armados y hay otro tipo de resistencia en campesina y gente que no quiere que se hagan represas. Bueno, y esa zona se comienza a militarizar. Y lo que nosotros comenzamos a ver, como hace Andrés Barrera, un geógrafo al que tal vez ustedes conocerán, él se dio la tarea de poner a partir de mapas, ver dónde estaban las bases zapatistas, la zona de los bolsones de la resistencia zapatista, y ver dónde se ponían los militares. Y después superponía esos dos planos otro mapa con los recursos. Y entonces él llega a descubrir que en muchas de las zonas zapatistas en el subsuelo hay petróleo, hay otros minerales, o hay en la selva de la Catona gran biodiversidad, como hay en los Chimalapas también, que es una zona que se dice que hay una influencia del EPR. Es decir, siempre cuando yo hablo de estos temas, les digo que hay como dos brazos en la misma política, una vía militar y una vía económica. Los militares, la vía militar, sirve justamente, en este caso estoy hablando del desplazamiento por la vía de la contrarreforma agraria, por la vía de la fuerza, de las matanzas. Colombia es el país de las fosas clandestinas, ¿no? De hecho se comienzan a descubrir ahora ya de manera sistemática. Entonces vemos que hay matanzas para desplazar población en zonas donde hay recursos o hay megaproyectos para el gran capital. Hay cosas que tal vez ustedes, los que alguna vez han escuchado estos temas, no recuerdan, pero en el marco del campo de la Panamá también había uno de los proyectos, era la fibra óptica, otro de los proyectos era la electrificación desde México hasta Panamá. Y bueno, ¿y quiénes tenían negocio de la fibra óptica al comienzo del campo de la Panamá? A ver si le salió la competencia. Carlos Slim. ¿Y quién iba a hacer la electrificación? Bueno, se iba a hacer a través de la Comisión Federal de Electricidad, de proyectos, pero donde había interés del gran capital, de muchas empresas españolas, y por eso también había una política de privatizar todo el rubro de la energía, no solo petróleo, sino todo lo que tiene que ver también con la electricidad. Todo este pleito que hay ahora entre algunos megamillonarios por el triple play, esto de la fibra óptica, que tiene que ver con la disolución de luz y fuerza del centro y con esta ofensiva contra el ENE, tiene que ver con grandes negociados de grandes compañías vinculadas al campo de la energía. Pero bueno, volviendo al tema ustedes disculpen, pero yo voy dando así como viajes circulares para aterrizar lo mismo, ¿no? Si me pierdo, ustedes me ayudan, ¿no? Pero bueno, estábamos en lo de la guerra urbana en Ciudad Juárez. Cuando nosotros analizamos el proceso, decimos que están pasando cosas nuevas. El tema Levarón, que un gobernante le diga autodefensas. Luego viene otro hecho. Viene un comando armado de hombres vestidos de negro, llegan a unas grandes camionetas con AK-47, entran a una clínica para adictos en Ciudad Juárez que se llamaba La Liviana, forma contra una pared interior a 18 muchachos, los mata a todos, se lleva a 5, hay 5 desaparecidos, 18 muertos, y eso, bueno, esa es una primera cosa que 2 días antes, ese es otro dato que no se conoce mucho, en Nabolato, Sinaloa, en el Malecón, había unos jóvenes un sábado a la noche escuchando música ranchera, ¿usted sabe qué? Con sus camionetas, ¿cierto? Llega otro grupo, los ametralla, matan a 10. Y ahí aparece el dato nuevo. Es decir, la justificación que se da es que, bueno, dentro de esos 10 muertos, donde había 2 chicos menores de edad y 2 mujeres, aparentemente habían 2 hermanos a los que tenían algunos antecedentes
vinculados a robo de auto. Es decir, eran limpiaparabrisas, tiene bien y todo eso, pero que aparentemente habían estado implicados con alguna banda de robar coches. Entonces, ahí entre las explicaciones del mundo, digamos, tenebroso de la justicia, se decían que son ratas. Y a los rateros hay que, como decía el clásico acá en el Estado de México, Montiel, a las ratas hay que terminarlas. Las ratas no tienen derechos humanos, decía Montiel, ¿no? Entonces, bueno, ese es un lenguaje de las ratas que no es de uso muy popular en estos términos, sino que más bien son terminologías de los servicios, ¿no? De los agentes del orden, ¿no? Y, bueno, pasa eso. A los 15 o 20 días hay otro hecho similar en una clínica, en otra clínica en Ciudad Juárez. Ahí matan a 10 más. Bueno, esto se nos presenta en la prensa, pero nadie, ¿cómo se nos presenta? Aparecen como matanzas, ¿no? Ya estábamos acostumbrados, claro, a que habían aparecido 23 descuartizados desnudos aquí en la Marquesa. Y antes habían tirado 3 cabezas en Guapa, y antes habían aparecido la primera 3 cabezas chorreando sangre en la puerta de una comisaría en Guerrero. Es decir, esta violencia ya venía desde el gobierno, desde que empezó el gobierno de Calderón, pero es después que comienza el operativo en Ciudad Juárez que empiezan a aparecer estas matanzas de jóvenes. Cuando viene esta segunda matanza en Ciudad Juárez, el procurador da algunas pistas, que bueno, para la mayoría pasa desapercibida y a mí me llama la atención. Es decir, son enfrentamientos entre bandas rivales, son sicarios que van y matan a la clínica a los jóvenes que se están recuperando del otro cártel, ¿no? Bueno, para mí eso no tenía mucho sentido, ¿no? Y luego la procuradora del Estado dice, en realidad son jóvenes desechables. Y ahí da una pista entonces, porque ella misma, al hablar de jóvenes desechables, da la pista para que pensemos en acciones de limpieza social, de jóvenes desechables. Estas prácticas no empezaron en Colombia, antes que en Colombia, donde limpiaron la ciudad de Medellín, de Cali, de Bogotá, se practicó las favelas antes de Río de Janeiro, es decir, se practicó, es decir, la hace la policía o el ejército, pero de civil, o sea, de manera paramilitar, contra quienes consideran jóvenes desechables, que asimilan con la escoria social, con lo sucio, con lo feo de la sociedad. Y entonces ellos atribuyen desde el Estado el derecho a asesinar gente, ¿no? Entonces, bueno, este es otro fenómeno que comienza a aparecer de manera borrosa, pero si ustedes ven las autodefensas, es una forma en Levarón, en la comunidad de Levarón, desde el Estado decirle, formen un grupo paramilitar vinculado con la región militar. Ahora aparecen estos grupos matando jóvenes desechables. Ah, bueno, pero por lo menos en Ciudad Juárez, cuando se dan estos 2 primeros casos, estaba el operativo conjunto Chihuahua. Y Ciudad Juárez es una ciudad grande, pero no tan grande. Y si está ahí justamente el grueso del operativo, si es la ciudad más militarizada del país, ¿cómo es posible, me pregunto yo, que soy muy ingenuo, que estas matanzas se den así y no pase nada, que nunca el ejército que nos defiende, que defiende la patria, que está ahí, nunca encuentre, nunca pase por ahí cuando se dan estos hechos? ¿Cómo desaparecen estos comandos? ¿Por qué siempre el ejército llega tarde, no? Bueno, pero eso es un fenómeno. Para ir más rápido, aparecen luego otras cuestiones que tienen que ver, ustedes se recordarán, que acá hay un niño que me mira, con la muerte de Brian y el hermanito de 7 y 11 años en un retén militar, ¿no? Es decir, aquí tenemos un hecho distinto, sería nuevo. ¿No se recuerdan ustedes del hecho anterior? ¿Cuándo?